ben trobades després que tenim el llumillo aquí aturat, però bueno, tirarem endavant sense cap problema, perquè qui ens ve ara és una meravella. És el Rubén Antón, que segons ella es defineix com a arqueòloga del transvestisme ibèric, olé, i guardiana de la memòria LGTBIQ+. És nascuda a Palma, malcriada a Madrid i consentida en el barri xinès de Barcelona. A través de la seva obra i el seu projecte d'art i memòria històrica Drag is Burning, el podeu seguir estupendament, recupera la història del transvestisme en el territori espanyol des del segle XV fins al temps present, amb un recorregut històric únic per gairebé 6 segles de personatges silenciats i oblidats que van viure com van voler i no com els van dir que havien de viure. I això ho fa a través d'exposicions, podcasts, tallers, col·laboracions en mitjans de comunicació, institucions museístiques i avui, com no pot ser d'una altra manera, amb aquesta xerrada en la qual recupera, reivindica i homenatja la història apassionant de la genealogia del travesti. Per tant, un aplaudiment i al Rubén Antón. Bueno, ¿se me oye? Vale. Bueno, lo primero de todo, qué fuerte me parece estar en un lugar como este hablando de travestismo. Ahí lo dejo. Me parece increíble. Voy a ver el mando. Ay, madre mía. Pues mirad, en este momento estamos celebrando en Barcelona que está expuesta mi expo número 111 sobre travestismo, que ha pasado en Barcelona, hasta en Valencia, hasta en Madrid, hasta en Dubái, hasta en un montón de sitios. Y realmente he intentado compactar los 8 años que llevo de proyecto en 45 minutos, que al final es el tiempo que tenemos aquí. Y bueno, un poco mi proyecto habla sobre en qué momento de mi vida me encontré con que no había referentes. Hace 8 años, ahora hablamos de los referentes todo el tiempo, que estoy ya un poco harta también de hablar de referentes, pero en su momento era lo que era. Y dije, necesito referentes, pero necesito referentes y necesito respuestas, sobre todo. ¿Respuestas en base a qué? Parecía que todo lo que tuviera que ver con el travestismo era drag. Y de repente en un momento de la historia me encuentro con una transformista y me dice que ya no es drag, que ya es transformista. Y yo digo, hostia, ¿qué diferencia hay? Me dice, no lo sé, dice, pero yo no soy drag, yo soy transformista, yo imito folclóricas y tal. Y digo, vale, vale. Me encuentro con otra, no, yo soy travesti. Digo, pero eso no es drag. ¿Y es transformista también? Y me dice, no, yo no soy artista. Digo, perdona, entonces es travesti y ya está, vale. Empiezo a investigar y demás y de repente digo, creo que hay que establecer una línea de tiempo para ver por qué hay gente de según qué edad que se denomina travesti, por qué hay gente que se denomina transformista, por qué se denominan drag. ¿Qué tiene que ver eso con lo trans? O sea, de repente había como un montón de preguntas que me pasaban por la cabeza y yo decía, hostia, no entiendo nada, voy a empezar a tirar del hilo de todo lo que se me ocurra, a ver hasta dónde puedo llegar. Entonces, a ver si me apaño con esto. Vale. Empezamos con el origen de la palabra. ¿Qué significa travesti? Vamos a empezar por ahí, a ver si la RAE, que normalmente no nos soluciona nada, la verdad, vamos a ver si la RAE nos da respuestas, ¿no? Y me voy a la RAE y como no me convence, digo, ¿sabes qué? Que me voy a poner a buscar en el diccionario más antiguo que tengamos en lengua española, a ver qué me encuentro. Y entonces llego al diccionario de autoridades, que es la primera vez en la historia de España en el que se escribe la voz hablada, se transcribe al papel y se explica qué significan un montón de palabras que se utilizan en distintos lugares, para que la gente, principalmente con dinero, que era la que tenía acceso a eso, pudiera saber qué significaba una cosa y qué significaba otra. Entonces, de repente digo, travestido o travestida, disfrazado o encubierto con algún traje que hace que se desconozca el sujeto que usa de él. Es voz de poco uso. Por tanto, estamos hablando que en el 1739, travestido o travestida formaba parte del léxico, pero no era una palabra que se utilizara muy a menudo. Yo dije, vale, hasta ahí todo bien. Del latín, persona, personatus. Digo, a ver, voy a buscar en el mismo diccionario a ver qué significa persona, personatus. Y me dice, se toma también por sujeto disfrazado, que a lo largo de la jornada de hoy ya hemos hablado del disfraz también, extranjero o desconocido o no conocido. Vale, del latín, persona, personatus. Digo, bueno, pues me voy a ir al diccionario de latín a ver qué significa persona, personatus. El origen de la palabra persona proviene del medio teatral de la antigua Roma.
donde un actor utilizaba una máscara o careta, también denominada persona, que son las máscaras de teatro, que podemos ver a día de hoy como iconografía, para hacer resonar con mayor fuerza su voz. Después, el mismo actor enmascarado se le denominó con este término también al personaje que desempeñaba. Entonces, de repente digo, hostia, resulta que travesti significa disfraz. Es una movida, ¿os lo habéis planteado alguna vez? De repente digo, vale, pues ya teniendo más o menos claro en qué consiste esto, voy a seguir tirando de los hilos a ver qué me encuentro. Y de repente me aparece por ahí el mito del andrógino de Platón, que viene a decir algo así como que el origen del mundo éramos personas que estábamos unidas por la espalda, personas, personaje, personatus, llámalo como quieras, unidas por la espalda, y que Zeus dentro de un cabreo dijo, os voy a partir en dos, y ahora os vais a tener que buscar eternamente, vais a tener que encontrar a vuestra otra mitad. Y yo digo, vale, y de repente aparece el mito del andrógino reflejado pues, en esculturas. En este caso es una escultura del hermafrodito durmiente, se llama, malamente dicho, pero es así. El hermafrodito durmiente que tiene características de lo que se denominaría masculino o femenino, según desde donde lo miremos, y nos encontramos con que esta escultura está en Florencia, está en el Louvre, está en el Vaticano, en Roma, y tenemos una copia en el Museo del Prado de Madrid que encargó Velázquez, que me encanta de repente conectar unas con otras, que es la única escultura del hermafrodito durmiente en bronce que existe en el mundo, ¿vale? Entonces, para mí esto es una demostración clara de que la androginia siempre ha existido y siempre hemos estado ahí de una forma o de otra. Ahora lo podemos llamar no binario, podemos llamarlo como queramos, pero bueno, la androginia y el andrógino siempre ha existido, ¿no? Dentro del mito del andrógino nos encontramos con el Ángelo Incarnato de Da Vinci, que es una pieza que apareció hace unos años en una colección privada, en Vinci, o sea, muy demostrable que era de Da Vinci, y se ve perfectamente pues, una persona andrógina con el pene en erección. Por tanto, de repente conectar a Da Vinci con Velázquez y con un montón de artistas que seguramente estaban súper curadas de espanto, pues me encantó, ¿no? Y dije, ostras, qué bien reflejadas estamos a lo largo de la historia del arte, ¿no? Y de repente me encuentro, mi padre es teólogo, adventista del séptimo día, ahí la lleváis, y yo soy esa abominación que tuvieron mis padres por follar. Yo creo que lo hicieron bastante bien. Y de repente dije, ostras, ¿qué dice la religión sobre el travestismo? ¿Será que a lo mejor históricamente nos están persiguiendo y nos están jodiendo la vida? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Y me dice mi padre, hay un pasaje en el Deuteronomio que te va a encantar. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropaje de mujer, porque abominaciones al Señor tu Dios, cualquiera que esto hace. Según la Iglesia Católica, esto lo dijo Moisés, que es un personaje de ficción, como podría ser cualquier otro, ¿vale? Que escribió la muy atrevida el primer manual de instrucciones del ser humano, básicamente, y escribió el Pentateuco y las Sagradas Escrituras y bla, 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 que bueno, como podéis observar, yo, claro, se me ocurren un montón de preguntas. Digo, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es ropaje de hombre? ¿Qué es ropaje de mujer? De repente me doy cuenta que íbamos todas con túnicas, que los taparrabos pues lo podía llevar cualquiera, al final, yo qué sé, ¿quién se da cuenta? Al final de todo un poco así, digo, bueno. Y me conecto con Margarida Borràs, que Margarida Borràs es la primera mujer trans que nos ha dejado registro en la historia de España. España, un poco atrevido, la historia de la corona de Aragón, si queréis, porque España no existía en ese momento todavía, estaba la corona de Castilla, corona de Aragón, y Margarida Borràs fue ahorcada en el año 1460 en la Plaza del Mercado de Valencia por ser una diosa, básicamente, por estar súper buena, por venir de una familia con dinero y ser una diva, y ser un ejemplo a seguir de lo que la nueva moral católica de la Santa Inquisición no quería permitir que se hiciera en las calles. Le dijeron, esta la vamos a ahorcar porque la gente se tiene que dar cuenta que vivir así no puede ser, ¿no? Entonces, hablando con un antropólogo hace unos años, me hizo como una reflexión y dije, hostias,
Resulta que en el siglo XV éramos unas pecadoras, con el paso de los siglos, siglo XVII si quieres, de repente pasamos a ser unas delincuentes. La misma persona pasa de pecadora a delincuente. Ya no es la religión la que determina si has pecado, ya no es Dios, sino que ahora es el poder, ¿no? El que dice que eres delincuente. Y de delincuente pasamos a ser enfermas en el siglo XIX, porque al final éramos la misma persona. Yo digo, vale, pues pasamos de pecadora a delincuente, de delincuente a enferma, de enferma nos tenemos que curar. Como nos tenemos que curar, a día de hoy seguimos con las terapias de conversión y demás. Bueno, pues Margarida para mí sería como el Jesucristo para la Iglesia Católica, pues para mí es al travestismo. Es mi primera profeta y fue un ejemplo de lo que no se tenía que hacer en la Valencia del siglo XV. Luego tenemos a Heleno de Céspedes, que Heleno de Céspedes, dentro de mi propio Pentateuco y dentro de mi propia Biblia, travesti, Heleno de Céspedes pues, es el primer hombre trans que tenemos en la historia de la península ibérica, que realmente lo curioso es que en ese momento no hablábamos de transexualidad, como se ha hablado a nivel médico después, sino que hablábamos de transmutación. Entonces, si entendemos lo trans como transmutación, nos podemos dar cuenta que claro, dices, ¿qué es una transmutación? Es cambiar de forma, ¿no? Entonces, hostia, qué diabólico haber nacido hombre y poder convertirte en mujer, incluso de vez en cuando poder pasar de hombre a mujer. Y dices, hostia. Y en el caso de Heleno de Céspedes tenemos una cosa muy interesante que es racializado, que el otro día tuve un debate muy interesante hablando sobre personas racializadas, que digo, en España tenemos a las moriscas, que también, a los gitanos, que también, o sea, no nos tenemos que ir a África ni a otros lugares para hablar de racismo, lo tenemos aquí también. Y Heleno de Céspedes pues era de padre granaíno y de madre morisca, que en un momento de su historia decidió vivir como hombre. Al final ese es el punto, no es el hecho de cómo naces, sino cómo decides vivir. Cuando yo hablo con algunas de mis madrinas trans que tienen 70, 80, 90 años, me dicen, es que yo no sabía nada de lo médico, de si homo, que si hetero, que si esto, que si lo otro. Yo solo sabía que quería vivir como mujer o quería vivir como hombre y a partir de ese momento decidí vivir de esa manera. Ahora es la sociedad en la que, como hemos visto a lo largo de los siglos, nos va llamando de forma diferente como para diluir el discurso anterior, pero al final terminamos siendo un poco lo mismo, ¿no? Luego tenemos a Catalina de Erauso. Ay, Catalina, Laura Sangra, nuestra amiga Catalina de Erauso, que la amamos y la odiamos a partes iguales. Ella sí que es de Traca también. Que bueno, pues Catalina tiene el hito histórico de haber escrito la primera autobiografía travesti de la historia, yo creo, en español. Porque, bueno, pues de repente dijo, ostras, soy monja, la monja Alférez, seguramente os suena. La monja Alférez fue monja primero, como la lió en el convento, porque se comportaba como un machirulo para las monjas, pues dijeron, pues fuera del convento y ahora te hacemos alférez, con el beneplácito del poder del momento, y escribió una autobiografía fabulosa que la podéis encontrar por 8 o 9 euros, tenéis libros ya, porque está libre de derechos, obviamente, y cuenta las aventuras y desventuras de la monja Alférez, contada por ella misma, ¿no? Y me parece también un personaje que utilizó el travestismo para hacer lo que le salió del mismísimo coño, básicamente. Sor Fernanda Fernández. La amo. Sor Fernanda Fernández es la primera persona intersexual que tenemos registro en la historia de España. Fue monja capuchina de la Archidiócesis de Granada y es muy interesante porque el relato que nos ha dejado es porque ella, después de dedicarse a Dios durante muchísimos años, se notaba como un furor por ahí abajo entre las piernas, que lo llamaban, y entonces dijeron, ahí va. Ella dice que se le desprende un trocito de carne ahí abajo de vez en cuando y que no sabe lo que pasa, y entonces dijeron, ostras, a lo mejor es un peligro para el resto de monjas si tiene un clítoris de 3 centímetros. Vamos a ver qué dice el brujo de turno, el cura y los poderosos del momento. Pues en ese momento dijeron, mira, como tienes un clítoris que en erección mide 3 centímetros y consideramos que a partir de 2,5 centímetros eso es un micropene, ahí tenemos esa frontera maravillosa entre qué es un clítoris grande y qué es un pene pequeño, de repente dijeron, pues mira, casi mejor que te vas a ir de la congregación de monjas, te vamos a mandar otra vez a casa a tus padres, te vamos a devolver después de mucho tiempo y devolvemos la dote, devolvemos todo
y te vamos a obligar a partir de ahora a vivir como un hombre y a vestirte como un hombre. Súper interesante ver cómo a lo largo de la historia nos han obligado a vestir de una manera o a vestir de otra, prohíben el travestismo, pero a la vez luego nos obligan a ello, y cómo ha ido dando vueltas para adelante y para atrás todo el tiempo, ¿no? Y llegamos a finales del siglo XIX con Leopoldo Fregoli, que es a la que se le ha adjudicado el lujo de ser la primera transformista, ¿vale? Porque antes os planteaba los conceptos de a ver cómo lo entendía cada uno, pero yo decía, ostras, claro, el travestismo lo entendemos desde lo religioso, desde lo católico, tal, vale, ok, nos lo prohíben, todo mal, nos persiguen, y de repente alguien se da cuenta que puede performar el género encima de los escenarios. Entonces ahí ya no eres una travesti, ahí ya eres una artista y eres una transformista. ¿Qué pasa con los transformistas? Que lo que hizo Leopoldo Fregoli no solamente fue performar el género, sino que también performaba las clases sociales y los arquetipos de la sociedad. Eso tiene que ver totalmente con la moda y con la indumentaria de cómo viste un señor rico. Pues visto de esta manera y hago este personaje. ¿Cómo viste un pobre? Pues visto como un pobre. ¿Cómo viste una campesina? Pues se vestía de campesina y performaba campesina. Entonces hacía todos los personajes encima del escenario, tanto masculinos como femeninos. Leopoldo Fregoli también venía de la magia. Entonces el transformismo como tal se considera una arte escénica, y como arte escénica no solamente abarca la parte del travestismo como tal, abarca el género, sino que también abarca la magia y el cómo una persona puede transmutar, lo que hablábamos antes, siglos después, cómo puede transmutar y cambiar de personaje encima del escenario. Seguramente os sonará el reveal de Drag Race. Pues los reveals, Leopoldo Fregoli fue la pionera en hacer los reveals, entonces se quitaba una cosa, se cambiaba la otra y cambiaba de personaje. Me gustaría deciros que esta foto es en Barcelona en el año 1890, ayer. Monsieur Bertin, mis amigas francesas me matarán. Monsieur Bertin, no sé, bueno. Monsieur Bertin, primera transformista francesa que hizo única y exclusivamente papeles femeninos sobre los escenarios. La primera que se atrevió a no solamente performar la feminidad encima de un escenario, sino que encima cantaba en directo, modificaba el tono de voz. Me gusta hacer un poco la comparativa de, cuando hablo de transformismo, y os decía que de repente la drag no es transformista, la transformista no se considera drag, etc. De repente decías, claro, es que estamos hablando que las artes escénicas a lo largo del tiempo han ido evolucionando, pero las mujeres también tuvieron cabida en el transformismo, pero han sido las grandes silenciadas. Por tanto, aquí tenemos a Fátima Miris, que siguiendo los pasos de Fregoli, dicen, yo creo que salieron como prácticamente a la vez, pero queda mejor decir que ella siguió los pasos de él. Fátima Miris fue pionera en el transformismo masculino a principios del siglo XX, y los arquetipos que hacía eran diversos. Se hacía el arquetipo de galán, hacía el arquetipo de distintos personajes teatrales, sobre todo, encima de los escenarios. ¿Por qué ha sido silenciada? Pues porque obviamente para el señoro de turno no es tan follable una mujer vestida de hombre. Pero ¿qué pasa con las mujeres de la época? Que les encantaba Fátima Miris. Hablamos de feminismo, hablamos de ponerte los pantalones en un momento en el que la mujer todavía no llevaba pantalones, que eso es lo fuerte. Más imágenes de Fátima Miris. Como podéis ver, está cañón, está buenísimo, las cosas como son. ¿Y qué arquetipos performa? Pues el estilo escocés, el galán de cine, súper interesante. Aquí tenemos a Ernesto Folliers, que está considerado el primer transformista español, porque se dio cuenta que todos los que venían de fuera y que se vestían de mujer ganaban mucho dinero, y él dijo, aunque yo soy un señor heterosexual, yo me he visto de mujer y si es por sacar dinero, yo lo hago. Igual que Fregoli, que también se me olvidó deciros que era un señor heterosexual. Muy interesante cómo se nos ha perseguido históricamente y de repente el primero que se viste de mujer y gana dinero con ello es un señor hetero. Me encanta. Ernesto Folliers trabajó con su mujer, que era bailarina, y ganó bastante dinerito en el momento y se posicionó por encima de otros actores
que no se atrevían a perder su masculinidad vistiéndose con ropaje de mujer, como decía el Deuteronomio. Amparito Taberner, amo Amparito Taberner. En el año 1900, en El Dorado, el Teatro El Dorado en Madrid, que tenía su hermano en Berlín, hizo un personaje que se llama el barquillero, que no puede ser más tierno, que no sé si recordáis, los barquilleros son estos que llevaban una especie como de minigramola así que vendían los barquillos en la calle. Pues el personaje que hizo era el del barquillero, que era ese arquetipo como de el que va haciendo venta ambulante, por decirlo de alguna manera, y se enamora de una niñata que está prometida ya, y entonces tienen un tórrido romance entre barquillero y señora D. Muy interesante también, pero estamos hablando del 1900. No sé si alguien se planteó en algún momento sobre lo drag king, ¿no? Porque a mí me escribía mucha gente por el Instagram y tal, y me decían, oye, es que estoy buscando información sobre drag king en España y no encuentro nada, y todo lo que busco es como súper confuso, y parece como que todo ha aparecido hace 2 días y que no tenemos historia. Digo, sí, sí la tenemos, pero no nos llamábamos drag kings en ese momento. Era transformismo masculino o simplemente actrices, que esa es otra. La gran mayoría eran consideradas actrices y muy buenas actrices porque podían hacer papeles masculinos. Entonces directamente era como que se saltaba todo tipo de censuras porque la mujer en ese momento para la sociedad no era nada. Si encima se vestía de hombre, apaga y vámonos. Más imágenes de Amparito Taberner. Esta de aquí es una portada de una revista, de esas revistas que desaparecieron con la dictadura franquista, obviamente os podéis imaginar, y fue portada de revistas también. Muy interesante. Edmond de Bries. Edmond de Bries sería una especie, ¿habéis visto Drag Race? Sí. Pitita, ¿os suena? Pues una pitita de principios del siglo XX. Era modisto, hacía trajes fabulosos y de repente dijo, pues si estoy haciendo todos estos trajes para todas estas divorras de turno, si me los pongo yo y me marco un divineo, perdón, perdón. Si me los pongo yo y me marco un divineo, pues me lanzo a los escenarios y tiene una biografía publicada por Carlos Uso, que es maravilla, como Edmond de Bries, tal cual, que cuenta un poco la historia también. Se titula el libro Orgullo travestido y habla pues del transformismo en el primer tercio del siglo XX hasta que llegó Franco. Teresita Saavedra, fan de Teresita Saavedra. Teresita Saavedra, cuando hablamos de Marlene Dietrich, de hoy Marlene Dietrich, la primera que se puso un traje de chaqueta, todas son la primera, y a mí me encanta decir que es mentira, que la primera que se puso un traje de frac, por lo menos la primera real en las artes escénicas en Europa, fue Teresita Saavedra en una obra que se llamaba El Príncipe Carnaval, en la que compartía escena con otros 3 galanes de la época, y una de las cosas que más me gusta es que decía, Teresita resultaba un chavalín tan elegante, esto en la prensa de la época, resultaba un chavalín tan elegante, dinámico y apetitoso, que despertaba múltiples simpatías entre numerosas damas y caballeros modernizados. Ahí la lleváis, ¿vale? Cuando Marlene Dietrich se puso el traje de galán, la película Morocco, fue en el año 40, creo que fue 39-40, y se tuvo que grabar la película en Marruecos, en Morocco, obviamente, porque aquí no estaba permitido el travestismo. Me gustaría añadir también que en el año 1805 se emitió en Francia, en París, un permiso de travestismo que cualquier mujer que necesitara, por algún motivo, llevar pantalón, tenía que pedir un permiso policial, ¿vale? Y estamos hablando que eso desapareció casi en el año 2000. En París, imaginaros aquí. Entonces lo que hizo Teresita Saavedra, pues en ese momento fue un puntazo. Luego ya se encargó la prensa de la época, porque yo soy muy rata de hemerotecas, se encargó la prensa de la época de hacerle entrevistas en las que centraban toda la entrevista en todo lo mujer que ella era en su día a día. O sea, ella en el escenario se vestía de hombre, pero nada que ver con la realidad. En el día a día, las fotos que salen en sus entrevistas de prensa era Teresita planchando, Teresita lavando, Teresita haciendo las labores del hogar. No fuera a darle ideas a otras mujeres, ¿no? En ese momento también. Más imágenes del Príncipe Carnaval. Como veréis, no era una obra pequeñita. Se ve toda la escenografía, equipazos trabajando también. Fue muy, muy, muy sonado. También esto es antes de Coco Chanel, otra, ¿qué tal baila?
que a veces me cae bien y a veces me cae mal. Me da la sensación de que también hizo cierta apropiación cultural con el pantalón y dijo, esto se lo mueve una señora con dinero, esto da pasta, como siempre. Y más imágenes de Teresita Saavedra. Veis ahí a la derecha con las muñecas, tal, en plan de ella no pierde su feminidad en ningún momento por performar ser un galán ni performar ser un hombre, ¿no? Eso es muy interesante porque a la contra, cuando el transformismo femenino se veía en los medios de comunicación de la época, en la prensa de la época, era todo el fetiche de, yo lo llamo el Instagram de la época, ¿no? Era como el fetiche de cómo se feminiza fulano de tal. Y era toda la secuencia de imágenes de cómo le aprietan el corsé, cómo se pone la peluca, cómo tal, cómo cual. En el caso de las mujeres, era cómo en su día a día sigue siendo una mujer y solo lo hace en el escenario porque la performance masculina no es una performance. No ni nada. Dercas, primera transformista catalana, que estudió en el liceo, que tocaba instrumentos, que cantaba, que era la reina del barrio chino. Dercas trabajó en uno de los primeros cabarets que tuvimos en el barrio chino, que era el Bully Chang, Calzagristá, La Criolla, os sonarán. Estaban en la parte de abajo del barrio chino y se posicionó súper bien porque venía con una muy buena formación y ya llevábamos muchos años de transformismo y al final pues empezó a especializar en números en catalán también y empezó a hacer un montón de trabajo fabuloso. Como anécdota divertida es que se presentó un concurso de belleza en Berlín, era un concurso de belleza femenina. Pues si te premian por femenina, ¿qué problema hay? ¿No? Digo yo, eso es un concurso de belleza femenina, no es a la más mujer, es a la más femenina. Pues se presentó y lo ganó. Imaginaros la que se lió cuando se enteraron todo el mundo de que quien había ganado el concurso de belleza femenina era un hombre. Madre mía de mi vida. Me recuerda muchos momentos a lo largo de estos últimos años que han sucedido cosas parecidas, ¿no? En plan, siempre mirando con lupa. Vianor y Mirko. A mí Vianor y Mirko las amo total. Vianor era la protegida de Sebastià Gasch, que a día de hoy se siguen entregando los premios a las artes parateatrales. Y era la protegida de Sebastià Gasch. Trabajaba en ese momento en El Molino. Hay un libro del Molino que se llama El Molino, Memorias de un setentón, que se publicó en los 70, que habla precisamente de las artistas que pasaron por El Molino y entre ellas estaba Vianor, que era una de las transformistas más importantes que había en ese momento en el paralelo barcelonés. Y luego tenemos a Mirko, que Mirko se tuvo que ajustar a la ocupación militar, pero yo, como dice mi hermana Dani Gasol, no tuvimos una dictadura, tuvimos una ocupación militar. Y cuando llegó Franco dijo, a la mierda el travestismo, aplicamos el Deuteronomio a morir, es lo que toca, es lo católico, y vamos a prohibir el travestismo porque es algo inmoral y no nos viene bien. Entonces Mirko se vio obligada a seguir trabajando en el Teatro Arnau, que era una de las figuras principales del Arnau. Se dedicó a trabajar durante los 50 y los 60, ya en el concepto más de tipo Miguel de Molina, tipo cancionero, tipo copla, que también era muy reivindicativo porque realmente la copla era principalmente cantada, interpretada por mujeres. Entonces, igual que Miguel de Molina se tuvo que ir para que no lo mataran, pues Mirko se quedó haciendo papeles masculinos, pero con sus camisas de volantes y un poco pues manteniendo esa estructura de la norma de lo masculino y lo femenino, ¿no? Me resulta curioso cómo un hombre con una falda de volantes está vestido de mujer, pero de repente con una camisa con volantes está vestido de hombre. Bueno, cada uno que opine lo que considere. Y para mí son las últimas transformistas libres antes de la ocupación militar. Que como se prohibió el travestismo, pues en el caso de Vianor, por ejemplo, el registro de la historia no sabemos qué ha sido de ella. Arrancó la guerra, desapareció del mapa, no sabemos qué fue de ella, como otras tantas. Cosinel. ¿Os suena Cosinel? ¿A alguien le suena? Que levante la mano, quiero ver desde aquí. Si alguien la conoce. Muy poca gente la conoce, ya os vale. Supone que sois gente deconstruida y todo eso, bueno, en fin. Me voy a meter con vosotros. Bueno, Cosinel, primera mujer trans visible que se hizo una cirugía de reasignación genital en Marruecos, en Casablanca, a finales de los años 50, con el doctor Buró. Curiosamente,
En España y en Europa estaban prohibidas las cirugías de reafirmación genital, pero era porque lo católico prohibía la esterilización. Entonces, en Europa no se podían hacer ningún tipo de cirugía de resignación porque los católicos no lo dejaban, entonces los mismos doctores europeos se iban fuera de las fronteras europeas para hacer esas cirugías, que eran cirugías experimentales, cirugías, os sonará la chica danesa también, que es generación anterior, cirugías de 14 horas para quitar solo los testículos, por ejemplo, y ver qué nos encontramos ahí, cirugías de vamos a hormonarte a ver hasta lo que te aguanta el cuerpo, con hormonas que salían de la orina, o sea, ese tipo de barbaridades a las que se ha sometido al colectivo LGTBIQ+ a lo largo de todo el siglo XX. Y Cossinelle fue de esas pioneras que, aparte de ser una figura muy reconocida en los cabarets en Francia, en París, en ese momento, en el Carrousel de París, volvió a París como una mujer completa, ¿no? Y en todos los medios de comunicación se hicieron eco porque, aparte de que era una especie de Marilyn Monroe europea, se vieron obligados a cambiarle la documentación en París porque, claro, le miraron entre las penas y dijeron, pues es que no tiene sentido que usted tenga el documento de hombre y se lo tenemos que cambiar. Entonces fue pionera por eso y por un montón de cosas más, ¿no? Pasó de ser... A mí me gusta hacer un poco la comparativa de Cossinelle, como que no era... O sea, empezó siendo transformista en el Madame Arthur y en el Carrousel, y luego utilizó el travestismo para descubrir su identidad de género, ¿no? Siempre me gusta entender como que el travestismo nos ayuda a ver de qué forma podemos transitar entre los géneros. A veces decides tirar hacia un lado o hacia otro, o a veces, como las identidades andróginas o no binarias, pues decidimos quedarnos ahí en un agujero negro que hay entre medias. Y Cossinelle pues demostró que sí se podía. Carmen de Mairena. Quiero pediros un aplauso para Carmen de Mairena, por favor. Una puta jefa. Vecina mía. Vivía en el número 6, yo vivo en el 2, de la calle San Ramón, de Raval. Y ya cuando la conocí estaba muy malita. Pero Carmen de Mairena empezó como transformista, cantando canciones de copla en vivo, que las cantaba en El Cangrejo y las cantaba en un montón de lugares que había en el barrio chino. Y me gustó mucho una entrevista que vi de ella que decía que ella se puso las tetas por amor. Realmente para mí seguía siendo una identidad andrógina, una identidad no binaria, que podríamos entender a día de hoy, que en un momento dado dijo, pues mi marido quiere que me ponga tetas, pues me las pongo, pues como le podía pasar a cualquiera, ¿no? Yo qué sé. Y fue muy vapuleada en los 2000 con los formatos de televisión, pero para cuando quiso aparecer en televisión ya era una leyenda en las artes escénicas y me gusta siempre reivindicarla desde el uso que hacía del travestismo para performar señora, porque ser una señora también se puede performar. Dolly Bandol. ¿Os suena la Belle Époque de Barcelona? La de Valencia también os sonará. Bueno, pues Dolly Bandol es de esas compañeras de trabajo que tenía Cossinelle en París. Dolly es italiana, se fue a vivir a París porque se quería dedicar al cabaret y a las artes escénicas. Y yo siempre digo que Dolly Bandol fue la artista que trajo el concepto de cabaret parisien a España. Lo trajo primero a Valencia, al barrio Ruzafa, que es donde se montó la primera Belle Époque, y luego compró el Teatro Moratín, que es la actual Sala Luz de Gas, que reformó totalmente y fue idea de ella montar los 3 escenarios que existen actualmente en la Sala Luz de Gas para que mientras había cambios en un escenario pudieran seguir haciendo el show en las otras partes. Entonces era un espectáculo de 2 o 3 horas continuado en el que nunca paraba el espectáculo, en el que los propios camareros formaban parte del espectáculo también y en el momento en el que cruzabas la puerta entrabas en su mundo de fantasía. Y ella lo dice además muy bonito, que dice, yo lo único que quería era hacer feliz a la gente. Y me parece como súper tierna, ¿no? Amanda Lear, ¿os suena Amanda Lear? Estoy un poco enfadada con ella, he de decir. Forma parte de la misma generación de Cossinelle, forma parte de la misma generación de Dolly Bandol. En el archivo fotográfico que tengo en Drag is Burning tengo fotos de toda su trayectoria también.
Y me genera ahí un punto de debate porque ella nunca ha salido del armario como mujer trans, siempre se ha definido como mujer, que es verdad, una mujer. Y es muy interesante ver también su trayectoria porque Dalí la conoció en el Cabaret New York, en la calle Scudellers, cuando ya venían todas esas vedettes a trabajar a Barcelona, que ya venían como mujeres, cuando todavía las españolas eran tachadas de travestis, y Amanda Lear vino a España, conoció a Dalí, se hizo musa de Dalí, porque al final, en los años 70 y los 80, toda gran artista necesitaba una musa travesti. También tenemos a Warhol con Candy Darling, tenemos un montón de, pues eso, Almodóvar también con el travestismo que ha tenido siempre, a día de hoy Mar Ferrer. O sea, nos sigue pasando históricamente que la disidencia de la androginia sigue siendo algo especial, y Amanda Lear, si no fuera por el colectivo, pues no sé cómo habría ido evolucionando, pero realmente quien la sacó del armario fue Bowie, la tita Bowie, otra, ¿qué tal baila?, que la sacó del armario lanzando el bulo de si era trans o no era trans, y era como, cariño, ya se sabía dentro de las artes escénicas, pero bueno, ella nunca quiso salir del armario, yo no la voy a sacar. Pero al final me encantaría que lo hiciera porque ha tenido mucha influencia en Italia, muchísima, y yo creo que haría un gran favor al colectivo, demostrando que ha sido una señora siempre y que se puede ser igual de señora siendo trans o no. Y por otro lado, creo que haría un gran favor también al colectivo porque en el caso de Italia creo que va a ser el último lugar sobre la faz de la Tierra donde las identidades LGTBIQ+ vamos a tener algún tipo de libertad, ¿no? Entonces, que lo hiciera sería muy puntero, pero todavía está viva, todavía lo puede hacer. Besitos, Amanda. Dolly Bandol, sí. Dolly también. Está vivísima, 85 años tiene. Fabulosa. Aquí tenemos a Madame Arthur. Madame Arthur, para mí, representa ese transformismo de barrio, ese transformismo cabaretero, la voz de que tenía, que en ningún momento performaba mujer porque no había por dónde cogerla. Y entonces hizo una cosa que a mí me encanta, que fue en el Cabaret Gambrinus, que estaba en el barrio chino también, más o menos enfrente de donde está la Concha ahora o Les Enfants. Estaba el Cabaret Gambrinus, que es un cabaret que en el año 68-69 se llenó de travestis españolas, y como les estaban todo el rato abriendo y cerrando el chiringuito, entre ellas Madame Arthur formaba parte de ese elenco, la policía del momento cerró el cabaret y luego lo reabrieron con Cosinel, con Dolly Bandol, con todas las divas que ya eran muy divas y ya eran muy mujeres. Y tengo una anécdota muy graciosa también para contar con Madame Arthur, porque entraban en el Gambrinus y estaban todas con un triangulito, en bikini, emplumadas, perdidas, y de repente les decían, todo el mundo a la calle. Imaginaros, en el Raval, en el barrio chino, 6 o 7 pibones, en bikini, con plumas, en medio de la calle, y que la policía diga, os vamos a detener por escándalo público. Bueno, Madame Arthur estuvo muchísimas veces en La Modelo, y pasar por La Modelo, por la cárcel, le vino muy bien para contactar con un montón de chicas trans y de artistas que, como también estaban detenidas allí, pues se terminó convirtiendo en la oficina de recursos humanos del Gambrinus, y aquella galería de vagas y maleantas resultó ser un lugar donde poder conseguir trabajo. Es que es como la de vueltas que da la vida, ¿no? Como es la disidencia que hasta en los lugares más inhóspitos encontramos curro. Como dice Rocío Saiz, mis mejores contactos han sido los baños, ¿no? Pues pasó un poco así. Entonces, bueno, seguimos con Lorena Lois. Madre mía, mi vida, qué fuerte, Lorena. Lorena es de esa generación del Gambrinus del 69, la única que queda viva. Me pensaba que había muerto hacía muchísimos años. En diciembre hizo una exposición en Las Palmas de Gran Canaria, y cuando voy a hacer una de las presentaciones me entra poseída por la puerta y me dice, Rubén, yo soy Lorena. Y yo la miraba y decía, no, señora, no la conozco de nada. Dice, soy Lorena Lois. ¿Lorena Lois? Y yo digo, Lorena Lois. Yo buscando en plan archivo Lorena Lois, digo, del Gambrinus. Te he traído un montón de fotos. Ahí tenéis esa foto.
de cómo las travestis nos buscábamos la vida a finales de los años 60 en el barrio chino de Barcelona, para que luego hablemos de si se podía o no se podía. Yo creo que al final, si lo hacías discretamente, nadie se metía con nada. Pero ahí la tenemos, la foto que se ve arriba también, que era el fondo, como si os fijáis también esta música en vivo, que ese es otro de los grandes problemas que hemos tenido en Barcelona. Todos los cabarets del momento, la música era en vivo, había músicos allí, cantaban en directo, etc. La foto que se ve grande arriba es el elenco del Gambrinus del 69, que es esa primera generación de españolas, que al final terminaron todas sin trabajo después, menos la que está en medio de rodillas, que es Michelle, que terminó trabajando en el Molino. Se pasó al Molino. Paco España. ¿Vamos bien? ¿Os estáis enterando todo guay? Sí, vale. Que normalmente tengo más feedback, pero os veo como muro de caras. Vale. Paco España. Para mí Paco España me encanta porque es como, yo la llamo la travesti de la transición. Empezó, como muchos artistas, siendo bailarín de todas las vedettes travestis que teníamos en Barcelona y en el Centauros en Madrid, en un montón de sitios. Había muchos que empezaron siendo bailarines de estas grandes vedettes trans y tiempo después, teniéndolas como las mejores madrinas que podían tener, empezaron a hacer sus números de transformismo, no inspirándose en la feminidad hegemónica de la mujer de la calle, sino inspirándose en la feminidad de las super vedettes travestis que teníamos en España. Por eso me da mucha rabia cuando a veces hablando del drag hay un sector feminista, se dicen ellas, que piensa que el drag es una burla hacia la mujer. Imaginaros cuando tu inspiración como artista es una mujer trans encima, es como, ¿qué me estás contando? O sea, nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, en el caso de Paco España tenía una frase que me gusta mucho que decía, no somos machos, pero somos muchas. Y cantando en directo, siendo canaria, revolucionó el mercado en España, viajó por Latinoamérica, participó en varias películas y es una maravilla de personaje. Vivi Andersen, ¿os sonará? Sí, ¿no? Vale. Vivi Andersen iba encaminada a ser la Mandaliar española. Vivi vino a trabajar a Barcelona, ya muerto el dictador, en el 75, vendía La Rápida en Málaga, que era una especie de quiniela por la calle, y la llamaban la guapa de Málaga, porque era un bellezón, altísima, y llamaba muchísimo la atención, y para los cabarets del momento venía muy bien. Entonces, en la cadena Ferrer, que es donde también trabajó Amanda Lear, en el New York, había un cabaret que se llamaba Starlets, que os sonará de la película Cambio de Sexo, seguramente. Sale Vivi en el Starlets haciendo uno de sus números en el Starlets. Muy, muy, muy referente para muchas en ese momento, porque también tenía el hándicap de que era andaluza. Cuando estamos hablando también de ese puntito de racismo, también había un puntito de las andaluzas, que nos van a venir a quitar el trabajo. Y Vivi demostró que servía para el cabaret y que años después servía para la televisión. Y se posicionó en la televisión donde se pudo relajar un poco, porque también es verdad que los cabarets no paraban. Christine Berna. Ay, Laura, Christine. Qué maravillosa. Christine Berna es la primera mujer trans que tuvo, no un papel protagónico, luego veremos quién lo tuvo, pero tuvo un papel principal en el cine catalán con El vicari de Olot. ¿Os suena la película El vicari de Olot? Vale. El vicari de Olot, la belleza más exuberante que tiene la película es Christine Berna, en ese momento era cartel del Arnau también, era una vedette fabulosa en ese momento y gracias a la película de Ventura Pons, pues terminó posicionándose como una superestrella en ese momento, que tiempo después estaba casada, decidió retirarse y estar tranquila, pero me gusta reivindicarla mucho también porque es muy difícil ir cambiando de artes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que dices, hostia, empiezas en el travestismo en tu día a día, luego eres artista, venga, al escenario. Primero eres transformista. Me contó Christine que ella descubrió su identidad gracias a Dolly Bandol, que la fue a ver a Barcelona de noche, ya después del Gambrinus. Las francesas pasaron al Barcelona de noche en el 72-73. ¿Y qué pasó con eso? Pues que muchas personas que iban a ver esos espectáculos veían semejantes mujerones y decían, yo quiero ser como ella. Entonces, en el caso de Christine, fue una inspiración total, Dolly Bandol,
Y a mí siempre me lo dicen, en plan de Dolly para mí fue, pues eso, como descubrir que sí se podía, porque después de tantos años de dictadura era muy difícil verse reflejada, ¿no?, en otro lugar. Pirondello lo he querido meter en esta presentación porque me parece muy bonito también cuando, si volvemos a Leopoldo Fregoli como la primera transformista, vemos que una de las variantes del transformismo que hacía Fregoli era la imitación de estrellas. Pirondello era muy fantasía, imitando a Marlene Dietrich y a Edith Piaf. Y trabajó mucho también en el Paralelo, trabajó en Valencia también en la Belle Époque de Valencia, y fue una figura muy importante de las artes escénicas precisamente haciendo imitación de estrellas. Entonces, yo decía, ostras, ¿en algún momento hemos dejado de hacer transformismo? ¿Realmente el drag, cuando aparece en los años 90, absorbe el transformismo? Y me di cuenta que no, que el transformismo sigue siendo un arte parateatral. Yo separo mucho entre transformista y drag, porque creo que son productos totalmente diferentes. Y como transformista y como imitación de estrellas, a día de hoy seguimos teniendo Tu cara me suena, que es transformismo, pero no nos lo dicen. Seguimos teniendo los años 90, Lluvia de estrellas, que también es transformismo, pero ahí es cuando me di cuenta que no es que realmente hayamos tenido momentos de estar o no estar en la historia, siempre hemos estado en la historia, pero lo que ha cambiado es de qué forma se nos ha llamado. Lo que hablábamos de pecadoras, delincuentes, enfermas, pues en este caso igual, ¿no? Decimos, pasamos de transformista a drag, a tal. Siempre hemos estado ahí y las artes escénicas se han nutrido precisamente de la creación de personajes, ¿no? Y Pirondello pues era bravísima. Podéis poner Pirondello en YouTube y podéis encontrar algunas de las actuaciones que hacía. Pierrot, cómo ser travesti y posicionarte como maestra de ceremonias. Pierrot es una de las últimas maestras de ceremonias que tuvo el Paralelo de Barcelona. Él decía que era el rey de los travestis, porque en ese momento se hablaba de travestis en masculino, los travestis. Y me viene también a recordar la importancia de los, las y les maestros de ceremonias, porque eran muy necesarios para marcar el ritmo de los espectáculos. Cuando a principios del siglo XX teníamos los espectáculos de variedades, hacía falta alguien que presentara a todas las artistas y marcara ese ritmo, ¿no? A día de hoy lo vemos con el Gran Hotel de las Reinas, por ejemplo, con Supreme, que es una maestra de ceremonias fabulosa que va enlazando unas actuaciones con otras, ¿no? Pues en este caso Pierrot era heredera de Madame Arthur, que era otra gran maestra de ceremonias. Ah, se me olvidó contaros una cosa de Madame Arthur. No sé si volver para atrás, ¿puedo? Sí. Madame Arthur. Madame Arthur tuvo una cosa a nivel histórico con la muerte de Franco muy interesante, y es que Madame Arthur, durante toda la dictadura, fue Mr. Arthur. Y en el momento en el que murió Franco, cambió el nombre en todas las publicidades y dijo, a partir de ahora, soy Madame Arthur. Ahí lo dejo. Bueno, en ese momento pues la habrían detenido más, supongo. Vale, Pierrot. Eva Pérez de los Cobos. ¿Alguien conoce el documental Vestida de Azul? ¿Documental Vestida de Azul? La serie Vestidas de Azul de los Javis, también os sonará. Vale, pues Eva Pérez de los Cobos como artista participó en el primer documental sobre 6 identidades trans en España, que es Vestida de Azul, y era una gran artista también del transformismo. En ese momento pues, se consideraba transformista o vedette en España. Voy a ir un poco rápido, que nos quedan un par de personajes. La Pawlowski, otra de las figuras que defendía públicamente la bisexualidad en los años 80, que dices, la B del colectivo, esa gran olvidada, que siempre está confundida, la B, nunca sabe si es la G o la L, pero Pawlowski habló mucho públicamente sobre la bisexualidad y utilizaba sus espectáculos también para defender esa posición, ¿no? De a mí yo me enamoro de las personas y punto. Estefanía Vidal, gran imitadora de... Ay, que se me va la voz. La voz del bolero era, gran imitadora de Olga Guillot. Le hicimos un homenaje hace poco en el Cabaret Monstruo de Locaña y sigue viva, sigue cantando estupendamente, así que si tenéis ocasión de verla en algún lugar, os lo recomiendo. Haremos todo lo posible por disfrutarla, todo lo que podamos. Y siguió haciendo esa imitación de estrellas en Lluvia de Estrellas, siendo la primera mujer trans visible en la televisión nacional, imitando a Olga Guillot en Lluvia de Estrellas en el año 95-96. Mimi Pom Pom, transformista XXL,
creada por Dolly Bandol para la Belle Époque. Dolly ya venía de muchos años de cabaret y muchos años de vedette y pensó en hacer números cómicos pues, con una artista que pareciera la torpe, ¿no? Entonces Dolly hacía los personajes, se subía a la silla y demás, y a Mimi Pompom pues, le costaba un poco. Y siempre tenían como ese rifirrafe de la que es divina, que ayuda a la otra a que le salgan las cosas bien, ¿no? También el otro día encontré una entrevista de ella, por cierto, que la subí a YouTube, que está muy guay. Y la verdad que es una personajaza. Jani Forner, primera mujer trans que protagonizó una película en el cine español. La película se llama Adela, era protagonista con Fernando Guillén, que era un galán de la época, papá de Cayetana Guillén Cuervo, que seguramente os sonará más, y Cono Bollero también ella. Y Jani Forner, como malagueña, pues siguiendo los pasos de muchas artistas andaluzas, vino a trabajar a Barcelona. El papel de la película de Adela se le ofrecieron a Christine, pero como exigía hacer un desnudo integral, era la época, y Christine no lo aceptó porque ya tenía su pareja y no quería meterse en polémicas. Jani Forner lo aceptó, convirtiéndose en la primera mujer trans con un papel protagónico en España, hace relativamente poco. Manel Dalgó, transformista, voy a ir todo lo rápido que puedo. Manel Dalgó, transformista, igual, empezó trabajando en el Barcelona de noche, terminó dirigiendo el Chenu de Berlín. Ahí es poco, cabaret travesti más importante de las últimas décadas en Alemania. Hilda Lobe, otro aplauso para Hilda Lobe, por favor. Me atrevería a decir que la Hilda es la travesti más mayor que sigue sobre los escenarios a nivel mundial. Tiene 98 o 99 años ya, sigue levantando al público, sigue siendo capaz de cantar 30 o 40 minutos y hace que siempre que sale al escenario se venga el mundo abajo. Por eso, el aplauso más que merecido. Creo que no hay ningún artista que siga actuando ni con su edad, ni que siga viva, ni que lleve tantísimos años, así que maravilla. Y para cerrar, este ya es el último personaje, quiero cerrar con Nico Elsker, que a mí hizo que me estallara la cabeza, literal, ¿vale? Nico Elsker publicó en redes sociales, a través de su Instagram, su transición como chico trans y empezó haciendo drag king, lo que hablábamos, ¿no? Vamos a utilizar el travestismo como para descubrir nuestra identidad. Empezó haciendo drag king, inició su transición de forma paralela, siguió haciendo drag king y de repente hubo un momento en el que dijo, me voy a poner unas bragas y un sujetador. A mí ahí es cuando me estalló la cabeza. Porque de repente vi y dije, un chico trans encima de un escenario haciendo de travesti femenina con un sujetador y con unas bragas y tú lo miras y estás viendo un maricón con sujetador y con bragas y estás viendo en todo momento un tío vestido de mujer, o sea, era como, ¿podemos dar más la vuelta a la rueda? Es decir, pasas de una identidad presuntamente socialmente femenina, inicias tu transición como chico trans, te vistes de mujer y no es que vayas para atrás, es que pareces un maricón que tampoco eres, vestido de mujer. O sea, a mí me encantó, es un referente para mí súper importante. En Vigo hace muchas performances en galego también, cosa que me parece súper importante, que en todas las regiones se siga haciendo travestismo y espectáculo de transformismo en las lenguas de cada lugar, porque te puedes apropiar y le puedes dar la vuelta a toda esa parte cultural. Así que aquí terminamos con un pequeño resumen de 500 años de travestismo. Muchas gracias.